de comenzar la intervención, saludar al exministro Víctor Pérez, a sus abogados, a los parlamentarios diputados que han formulado esta acusación. Yo quiero centrar la discusión acá y no relatar lo que es una acusación constitucional. Aquí se está haciendo el legítimo utilización de un instrumento constitucional para imputar cargos de responsabilidad política a un ministro de Estado por las actuaciones y por las causales que nos vamos a pronunciar. Entonces yo quiero en primer lugar despejar esta situación. Cuando tú ejerces una acción constitucional, cuando tú ejerces un derecho que te granjea la máxima instancia normativa que es la Constitución y la ejerces con el procedimiento, con el debido proceso de alegato, de discusión y de votación democrática, yo creo que eso no hay que delegitimarlo. Uno podrá entender si está de acuerdo, si es oportuna, si fue precipitada, si es fundada, todas las razones, y yo las respeto y uno puede tener un sentido o una interpretación a propósito de eso, si es el momento, si era el ministro indicado, si llevaba tanto tiempo, tal o cual circunstancia, pero el ejercicio político de una acción de control, cuando tenemos además un sistema tan presidencialista en nuestro país, al menos con la Constitución que nos rige, yo no la relativizo. Y parto con hacer esa distinción, porque cuando se trata de objetar el instrumento legal, legítimo, que es la acusación constitucional, para relativizar su contenido, creo que partimos mal, y creo que nuestra sociedad muchas veces en estos debates se tiende a ir a lo accesorio y no ir al fondo. Esta acusación constitucional establece 3 capítulos. El primero, haber dejado sin ejecutar las leyes en materia relativas al orden público. Se formula con ocasión precisamente de la paralización de un grupo de camioneros en las principales rutas del país, para decirlo en términos claros, la ruta 5, la ruta 68, ruta 78, los lugares de mayor circulación. Y según el propio planteamiento de quienes se movilizaban, los camioneros, el objetivo era estrangular las carreteras de Chile, cuestión que en un alto porcentaje lograron, produciendo perversos negativos de los cuales da cuenta esta acusación. Hechos que precisamente adquirieron mayor gravedad por realizarse una cosa que tendemos a olvidar, que se realizaron precisamente cuando el país enfrentaba esta pandemia extendida y en un momento en que era difícil poder ver y dimensionar sus consecuencias. En estado de excepción constitucional por calamidad pública. Así, mientras todo el país se encontraba buscando soluciones para salir de esta crisis, un importante sector del gremio transportista, representado por la Federación Gremial de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, y la Confederación Nacional del Transporte de Carga, efectuaron una paralización donde incluso, y esto es importante señalarlo, el dirigente de los camioneros, Sergio Pérez, señaló que, tal como lo advertimos, que buscaba el estrangulamiento de las carreteras instalando máquinas de pesado tonelaje en las principales rutas del país, afectando distintas regiones, al menos en el sur, desde donde uno habita, desde los lagos, los ríos, la Araucanía y otras regiones. Incluso el ministro de Salud, Enrique París, puso públicamente su preocupación por el bloqueo de ambulancias, aseverando que han tenido que desviarse de la ruta, produciendo problemas en los pacientes que están siendo trasladados. Además, calificó de inaceptable el ministro París desde el punto de vista del Ministerio de Salud que no se cumplan las normas sanitarias. El ministro Walker señaló también, ministro de Agricultura, el desabastecimiento, especialmente en el sector de la región del Biobío, hacia zonas más extremas como Puerto Montt, Chiloé, el propio Valdivia. Nos tocó vivir el desabastecimiento, el alza de precios. El ministro de Economía señaló y reconoció que el paro de camioneros no solo generaba problemas de desabastecimiento, sino que rápidamente se tradujo en alzas de precios de distintos productos, particularmente frutas y verduras. El Estado de Chile tiene un ministerio y al ministro del Interior, precisamente a quien se le ordena el acatamiento del ordenamiento jurídico constitucional como principal cargo dentro del andamiaje de ministro. No es excepción que muchas veces asume como vicepresidente de la República el encontrarse fuera del territorio del presidente de la República. ¿Quién tiene el mandato de colaboración directa e inmediata de garantizar el orden público y sobre quién recae la dependencia de las fuerzas de orden y seguridad para encargar este propósito? Claramente,
lo que nosotros vimos durante ese tiempo de las movilizaciones de carabineros con una prepotencia, con una arrogancia que excedían cualquier legítima manifestación, claramente vimos a un Ministerio del Interior que no ejecutó de manera adecuada las leyes en relación al orden público. El segundo capítulo, señora presidenta, dice relación con la infracción a la Constitución y las leyes vulnerando el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. El ministro del Interior ha actuado vulnerando este principio al aplicar arbitrariamente sobre cierto grupo que se manifiesta todo el rigor de la ley y sobre otros siendo excepcionalmente pasivo, sin más deferencia que las motivaciones políticas de su manifestación. Fue evidente. El bloqueo de carreteras, el obstaculizar el funcionamiento y el tránsito de camiones, de quienes no se plegaban al paro, de ambulancias, de transportistas, fue un tema público y notorio. La evidente laxitud con que actuó el ministro encargado de la seguridad pública frente al bloqueo de carreteras, el desabastecimiento y la alteración de la vida diaria de muchos ciudadanos por el paro de camioneros fue evidente. Allí en ningún momento tuvo siquiera la intención de recurrir al uso de herramientas legales para el resguardo del orden público, como la presentación de querellas o denuncias sobre hechos, que hoy, luego de la ley 21.208, la ley antibarricadas, están tipificadas como delitos, conductas totalmente contrapuestas a que la misma autoridad tuvo frente a los hechos como los del 24 de septiembre del 2020, en que el gobierno rápidamente invocó la ley de seguridad del Estado a raíz de una carta de la comunidad mapuche dirigida al presidente que llegó a la Intendencia de la Araucanía y en que se señaló que se comenzaría toma de predios por recuperación de tierra. Aquí hay un claro contraste, hay una clara intencionalidad y eso es percibido no solo por la sociedad o por la opinión pública. Eso también genera una discriminación arbitraria, porque se les notifica a un determinado sector de la población que pueden hacer las amenazas más brutales que se les ocurra y no hay ninguna infracción, y respecto de otros organizaciones o sector, como en este caso en las comunidades, se les notifica de la más ruda y dura aplicación de la ley. El ministro del Interior abandonó de esta manera grave y notoria su obligación de control del actuar de carabineros para llevar a cabo el cumplimiento precisamente de estas obligaciones. Y eso es lo que hemos observado, eso es lo que nosotros entendemos que hay una desigualdad ante la ley brutal y evidente al momento de producirse. El gobierno, a través del ministro Pérez, emitió una declaración pública el sábado 3 de octubre, afirmando, señalo, comillas, el gobierno de Chile rechaza y condena categóricamente toda acción que atente contra los derechos humanos en cualquier lugar, tiempo o circunstancia. El gobierno respalda la necesaria y fundamental labor de carabineros en cumplimiento de su mandato constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana de todas las personas dentro del marco de los protocolos. Ninguna palabra para condenar precisamente los hechos de carabineros, ninguna palabra para condenar la vulneración de derechos de menores de edad, de gente que quedó lesionada en este tipo de actuaciones de carabineros. Desde el punto de vista jurídico, el ministro Víctor Pérez ha transgredido diversas normas constitucionales y legales. Para el caso específico del ministro del Interior y Seguridad Pública, la ley 20.502, que creó el referido ministerio, en su artículo segundo, inciso segundo, establece, comillas, las fuerzas de orden y seguridad dependerán de este ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, siendo el superior de este ministerio y por lo tanto superior de Carabineros Víctor Pérez. La misma ley, en el artículo 3, letra B, señala que es atribución del ministerio velar por la mantención del orden público en el territorio nacional. Y no invoquemos esta situación precisamente de la autonomía de Carabineros. Es algo que resulta sorprendente y por no decir cuestionable y reprochable, que hayan pasado 3 ministros del Interior y todavía tenemos al general Rosas al mando de la dirección de Carabineros. Algo no funciona. La coordinación, el ejercicio del mando respecto de la fuerza de Carabineros claramente no está debidamente ejercido. Conductas como las señaladas vulneran el principio de igualdad ante la ley que se encuentra en nuestra Constitución, principalmente en el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, ni la ley ni la autoridad alguna podrá establecer esta diferencia. Las acciones del ministro respecto de no hacer uso de sus herramientas legales respecto de un grupo para luego aplicar con severidad estas mismas herramientas frente a otro grupo no puede sino ser denominado como una discriminación arbitraria e injusta, como lo hemos denunciado. Respecto al capítulo tercero, que
funda igualmente esta acusación. El caso Pío Nono se acusa al ministro haber infringido la Constitución y las leyes al no ejercer control jerárquico sobre los órganos sometidos a su dependencia. En definitiva, en este caso es indudable que el Ministerio del... Un minuto, senador. Y con la finalidad de restablecer el orden público, significó el caso del menor Anthony, de 16 años, sangrando en el río Mapocho, rescatado por civiles mientras efectivos de Carabineros lo abandonaban en el lugar a su suerte. Es la muestra gráfica más fuerte de que el Ministerio del Interior no actuó de la manera como correspondía. Incluso se avaló el actuar de Carabineros. Esperemos que la acción de la justicia haga su investigación. Voy terminando, señora presidenta. Por estos hechos, como conclusión, se configura una infracción al artículo 52 de la Constitución Política del Estado, como ha sido expresado en la Constitución Constitucional. Voy a votar a favor de los 3 capítulos de esta acusación constitucional. Gracias, senador.